Albricias, seguidores, seguidoras y a todos los visitantes ocasionales. Volvemos de las vacaciones con solo una pregunta en la cabeza. ¿Es Batman contra Superman una obra maestra o un truño de dimensiones bíblicas? No es una pregunta fácil, pues nuevamente Zack Snyder ha vuelto a desarrollar todo su potencial, para bien y para mal. Y aunque la peli en mi opinión es notable, no es ni mucho menos perfecta. Y para aclarar esto, vamos a comentar la película al detalle, hablando también de los referentes del cómic que ha tenido y de la construcción dramática del guión. Por tanto, quien no haya visto la película, que no siga viendo el vídeo, y quien sí la haya visto, que esté atento. Después de que el vídeo acabe, entenderá mejor la película, y quizás si antes la odiaba, pues ahora no tanto, o quizás la odie más aún, que también puede ser. La película comienza con ¡oh! Vaya, qué sorpresa, la muerte de los Wayne. Creo que ya es la 25ª vez que vemos esto en pantalla. No me lo esperaba, la verdad, pero bueno, por lo menos esto da una declaración de dirección por parte del autor. Ya sabéis, planos oscuros, lentos y tristes, como ya hemos visto en Watchmen, hemos visto en 300, en Sucker Punch, etcétera, etcétera. Se nota que Snyder tenía ganas de pillar por banda a Batman, y se nota en toda la película, pues aunque el prota es Superman, porque en teoría es su secuela, quien mola y quien mejor tratado es Batman. Además, la estética que prioriza en toda la película pues es la que normalmente tenemos asociada al Caballero de Gotham. Pero bueno, a lo que iba. Nuevamente vemos morir a los Wayne, pero hay un detalle que será importante para el clímax de la historia y para entender por qué Zack Snyder decidió rodar esto de nuevo. Antes de morir, el señor Wayne susurra el nombre de su mujer, Martha. Así que quedaos con esto porque lo rescataremos más adelante. Luego de esto, vemos a Bruce salir de su sueño ascendiendo entre murciélagos. Para muchos esto no tendrá ningún sentido, simplemente será una metáfora, pero para mí es un tratamiento religioso que creo que el director ha tenido cuidado de ir desarrollando a lo largo del metraje. No es un secreto que en la anterior película trató a Superman como si Dios se tratase, pero en esta parte se acentúa mucho más y en cierta medida también se traslada al personaje de Batman. Después de este prólogo, vemos como Bruce Wayne asiste a la destrucción de Metrópolis por parte de Superman y del General Zod, poniéndolos por tanto en el punto de partida del clímax de la película anterior. Bueno, el caso es que uno de los edificios afectados es de su propiedad. Resultado de esto, pues muere mucha gente y otra tanta queda mal herida, como el tullido que después será importante para la trama. Es curioso que, en este momento, se produce un truco de guión dado a conocer por el teórico Black Snyder llamado Salva al Gato, el cual dice que si mostramos una buena acción de nuestro protagonista al inicio de la historia, tendremos más empatía con él. ¿Y qué hace Bruce Wayne? Salvar a una niña de morir aplastada. Blanco y en botella son 90 céntimos, por favor. Así pues, esta escena de unión de los personajes también nos sirve para entender el objetivo interno de venganza de Batman, que es el que priorizará hasta el final de la película. Esta mala actuación de Superman es la que hará que nuestro Batman, ya retirado, interpretado magníficamente para mí por Ben Affleck, vuelva a enfundarse el traje y comenzar una trama similar a la que hemos visto en el cómic El regreso del Caballero Oscuro, escrito por Frank Miller. Lois Lane es la primera que intenta sin éxito hacer entrar en razón a Superman en una escena romántica. Pero son este tipo de escenas las que diferencian a una peli de superhéroes de Snyder de otra como puede ser de Jon Favreau, como ya hizo en su día con Watchmen o con la primera de Superman. Se podría decir que Snyder se toma a los superhéroes con mucha seriedad, lo cual lastra mucho el ritmo para ser a priori una cinta de entretenimiento, pero es que quizá no deberíamos tomar a sus películas como tal. El tiempo le dio la razón con Watchmen, vapuleada en su estreno y considerada ahora una obra de gran peso, y creo que con Batman vs Superman sucederá lo mismo. Como decía, Snyder ha añadido gran misticismo a esta película, y si en medio de una declaración jurada un testigo equipara a Superman con Dios, poco más tarde unos inocentes rescatados por Batman dicen que han sido salvados por el demonio. Y vaya, qué casualidad. Poco después, Lex Luthor habla con la gobernadora sobre la maldad o benevolencia que tienen los demonios o los ángeles en realidad. Os parecerán frases bien dichas sin más, pero si se mira atentamente la cinta, todo esto está perfectamente colocado, de que la película, para mí, se eleve más allá de lo convencional. Conocemos a un nuevo Alfred, interpretado por Jeremy Irons, totalmente diferente al visto en la trilogía de Nolan, al igual que también asistimos a una nueva versión de Lex Luthor. En mi opinión, creo que para el Alfred que hemos visto aquí,
Los guionistas se han basado en el Alfred visto en Tierra 1, en el cual Alfred no es ningún tipo de mayordomo, sino un ex soldado rudo y eficiente, que lo mismo te prepara un café como que pilota un caza. Sin duda, una concepción de personaje más acorde a la trama aquí tratada. En cambio, el caso de Lex Luthor es más complejo. El papel interpretado por Jesse Eisenberg ha sido también duramente criticado por la crítica y por parte de los fans, pero en mi opinión ha sido otro personaje construido acorde a la historia y a los capítulos que están por venir, mostrándonos por tanto el inicio de un villano excéntrico del cual iremos viendo su desarrollo, de ahí que al final de la película ya muestre un aspecto más adecuado al que estamos acostumbrados. No obstante, creo que Zack Snyder y Goyer, los creadores de este guión, intentaron aunar en un solo personaje las dos quimeras de los protagonistas, es decir, Lex Luthor y el Joker. ¿Y qué queréis que os diga? Pero la excentricidad que le ponen al personaje, su interpretación y las líneas de diálogo que tiene son de lo mejorcito de la película. Pues en cierta manera han rescatado la soberbia interpretación de este actor en la red social para construir el Lex Luthor de esta historia. Lex Luthor es presentado en cámara lenta, con su propio tema de banda sonora y su claro objetivo, crear un arma que pueda matar a Superman en caso de ser necesario. Poco más tarde pronuncia la frase: hay hombres que tienen conocimiento pero no tienen poder, y es cuando de manera verbalizada Lex nos cuenta su conflicto interno, la necesidad de fuerza para vencer a Superman. De ahí que, en la sombra, vaya poniendo a Batman en contra de Superman, en gran medida usando como móvil al tullido al que le regala esa silla de ruedas que es más propia del profesor Charles Xavier y que cobrará importancia más adelante. Este Lex Luthor es muy similar al que trabajaron Azzarello y Bermejo en el cómic homónimo que salió hace un par de años como mucho, y si bien no es parecido físicamente, pues su Lex Luthor es igual que el que hemos visto siempre, pelón, alto y muy seguro de sí mismo. Sí aborda el tema de qué pasaría si Superman se rebelara contra el ser humano. Es decir, es un cómic en el que Lex Luthor es el bueno. Y esta dualidad es la que creo que se trata durante toda esta película, en la que nos preguntamos varias veces: ¿son los buenos tan buenos y los malos tan malos? En realidad, como se puede ir intuyendo, la película habría funcionado perfectamente con Batman, Superman y Lex. Pero claro, esta película debía ser una precuela de la Liga de la Justicia, y como ya explicaré ahora, eso ha enturbiado bastante el resultado final. Al final de la escena de presentación de Lex, pronuncia esta frase: ¡Que vienen los capas rojas! ¡Que vienen los capas rojas! Yo creía que podía hacer referencia a los cascos rojos de la nueva serie de cómics de Batman, pero al parecer no tiene mucho sentido ni es verdad. Entonces me decanto más porque Lex hace referencia a los casacas rojas de la Guerra de Independencia Americana, que ya hemos visto en otras películas como El Patriota, haciendo alusión de esta manera a que la guerra está a punto de comenzar. Y siendo este Lex, en cierta manera, un pedante filántropo, esta afirmación pues tiene mucho más sentido. Poco después vemos, en la Batcueva, un traje en una vitrina, que ya aparecía en los trailers. A mí la oscura fotografía de la película no me dejó darme cuenta en un primer momento de los detalles, pero al verla una segunda vez ya pude apreciar que era una armadura perteneciente a Robin, y que esta había sido mancillada por el Joker, dando a entender que hubo un Robin y que a priori murió a manos del villano. En cierta manera es un homenaje al cómic La muerte de la familia, en el que todo el entorno de Batman se ve envuelto en peligro de muerte. Referencia a todo este pasado son también los restos calcinados de la mansión Wayne. Después de esto, hay una grandiosa secuencia de montaje en la que no se avanza trama y que refuerza la teoría de que es una película lenta. Pues sí, admitidlo de una vez, cojones. Zack Snyder es un director lento, y yo en concreto, si es por secuencias como esta, me alegro. En esta secuencia de planos se recupera bastante el tono del cómic El regreso del Caballero Oscuro, en el cual los informativos y programas de televisión tienen un gran peso y afectan a la opinión pública, y a la vez que esto, vemos una serie de acciones en las que Superman salva a diferentes personas de morir. Y yo me quedé en especial con uno, un plano contrapicado con un escorzo de una mujer con los brazos en alto y Superman en el aire, en contraluz, siendo uno de los planos con más connotación católica de la película, dando a entender claramente que Superman es el Mesías que ha venido a salvarnos. Después de esto, vemos otra ensoñación de Bruce, la más larga de la película, en la que consigue la kriptonita en medio del desierto, pero es atrapado y asesinado por Superman. Creía que iba a encontrar alguna referencia de esto en los cómics, pero tras buscar por internet no hay ninguna referencia a esto,
por lo que aunque a priori no tenga mayor significación, en las secuelas puede que cobre importancia. Inmediatamente después de esto, con Bruce ya despierto, se abre una especie de portal por el que con toda seguridad aparece Flash para advertirle de que tenía razón, es decir, que alguna de las cosas que piensa Batman en esta película van a tener una importancia relevante en las secuelas, así que hasta que no veamos estas secuelas no sabremos exactamente a qué se refiere Flash en esta especie de visión intertemporal, y ya pues todo cobre sentido. A continuación tiene lugar la primera escena de acción de cierta longitud, y es la persecución de Batman para conseguir la kriptonita. Una gran secuencia, pero una pésima elección de guión. ¿Por qué ataca Superman a Batman y deja escapar a los malos? Hay otras decisiones en el guión también cuestionables. A pesar de esto, la escena está muy bien rematada con la frase de Batman de: dime, ¿sangras? Sangrarás. Después de esto hay otro momento algo torpe, y es la conversación de Superman con su madre. No porque no haga avanzar la trama, que no importa realmente, sino porque ciertamente está vacía de contenido, llena de diálogos que ya habíamos escuchado anteriormente. Está bien que recordemos a su madre porque más tarde tendrá importancia, pero ya que te molestas en hacer un planting para el personaje, al menos dótale de una relevancia, no darle una escena suprimible y insulsa, soporífera, lo que quieras llamarla. Ah, bueno, y no he dicho nada, pero en medio de todo esto se introduce a Wonder Woman en varias escenas, siendo una especie de espía que busca unos documentos robados por Lex Luthor. Muy buena elección de casting y demás, pero es que Wonder Woman sobraba totalmente de esta historia. Podría decir mucho más de ello, pero es que es como la exnovia que se presenta en una boda, muy guapa y tal, pero márchate bonita. Wonder Woman y su actriz, que aunque breve hace un buen papel, se merecía una película para ella sola. En esta faceta, la división cinematográfica de DC Comics no lo está haciendo muy bien, y quizá esta película, la que ocupa esta crítica, en este sentido, pues ha llegado pronto. Poco más tarde de la conversación de Superman con su madre, tiene lugar el atentado en el juicio de Superman, con una bomba oculta en la silla de ruedas que Lex Luthor dio a aquel afectado por la batalla de Superman contra Zod. Poco antes de aparecer, Lex le dice a la gobernadora que el poder puede ser inocente, y así sucede. Si aquel hombre, el tullido, sabía que estaba formando parte de un atentado, no lo sabemos, porque en la película no se deja claro. Tras esto, Superman está preocupado de nuevo por si de verdad él sirve para algo o no, de si ese sueño de un granjero de Kansas está haciendo algún bien en realidad. Todo esto, de nuevo, se transforma en un sueño, en el que Clark Kent habla con su padre, el cual le cuenta de manera metafórica que lo que hace bien para unos no puede hacerlo para otros, que es imposible que obre bien para todo el mundo. Supongo que es una manera que tiene el propio Superman de desahogarse, de quitarse de encima ese peso de los hombros. Al contrario que la conversación vacía con su madre, esta, aunque sea figurada, es mucho más interesante y añade más matices realistas a un superhéroe con el que es más difícil empatizar. Snyder asienta bien sus ideas e intenciones, y Lex Luthor, antes de tirar a Lois Lane de sus rascacielos, evidencia todo con la frase: si Dios es todopoderoso, no es todo bondadoso. Y bueno, aquí hay otro hueco de guión evidente que es: ¿cómo cojones sabe Lex que Lois Lane es la amante de Superman? Bueno, mejor dicho, ¿cómo Lex Luthor sabe todo? Vale que no es necesario saber de dónde sacan las cosas los personajes, pero en este caso sí, porque es bastante relevante. En definitiva, es un corte a machete en el guión que no hace ningún favor, por muy adornado con frases que esté. Una cosa que, normalmente, no me gusta mucho y que hay que tener mucho cuidado con ello, es contar bien el inicio de los villanos. Y el tacto con el origen de Lex Luthor es muy tosco, muy burdo. Teniendo en cuenta la cantidad de personajes variopintos que ha tratado Snyder, el poco cuidado que ha tenido con Lex me parece muy extraño. Lex nos cuenta, de últimas y atropelladamente, que su padre le maltrataba de pequeño. No lo dice literalmente, pero se intuye bastante bien. Y este hecho es lo que hace que no crea en Dios y que por tanto tiene que demostrar que Superman no lo es tampoco. Es la navaja de Ockham en persona, vaya. Es otro tipo de cosa que se podrían haber ahorrado o ir dibujando a lo largo del metraje, no because yes, en el clímax de la película. Otro de los grandes lastres de tratar a esta película como precuela es esa presentación atropellada de Aquaman, Cyborg y Flash. En serio, ¿qué se os pasa por la cabeza para hacer eso? Dejáis el origen de nuevos superhéroes como si fuera la cuadrilla de combate de una película de Stallone.
Esto es una de las peores cosas de la película, no por lo malo que es en sí, sino porque distrae de la trama en un momento muy cercano al tercer acto, en el cual la acción principal tendría que estar solo centrada en Batman y en Superman. Punto. Pero bueno, por no aprovecharlo, es que no han aprovechado ni el suspense que podría generar un momento así. Como os digo, probablemente sea lo peor de la película. Y ya, por fin, llega el momento que todos los marvelitas y espectadores aficionados a las tramas sencillas estaban esperando, la hora de las tortas. Si has llegado hasta este momento sin moverte de la silla, eres de los míos. Pero también comprendo a la gente que prefiere cosas más ágiles y menos profundas, más cercanas al cine de entretenimiento que al cine de autor. Muchos me diréis que Nolan hizo esto muy bien con El Caballero Oscuro, y yo os digo que él no tuvo que manejar una baraja con tantas cartas. No obstante, no seré yo el que diga que esta peli es mejor, aunque en algunas partes sea así. El primer clímax de la pelea llega en el momento que Batman decide no matar a Superman y se da cuenta de la manipulación secreta que ha sufrido por parte del Lex. Y aquí se activa el resorte plantado en el prólogo. Sus madres se llaman igual. Vale, habrá algún listo que dirá que si se hubieran llamado diferente, Batman hubiera matado a Superman. Pero lo que hace el caballero de Gotham frenarse es, ni más ni menos, que la empatía. La empatía de un hijo que quiere proteger a su familia, cosa que él, muy de pequeño, no pudo hacer. Y qué bien hubiera estado todo esto y la peli hubiera acabado aquí, con Lex entre rejas, Batman y Superman siendo aliados y con Wonder Woman aún en las sombras. Pero no, tenía que aparecer un villano más. Nada más y nada menos que Doomsday, engendrado por Lex Luthor. Y claro, para colofón, pues aparece Wonder Woman a ayudar a la pareja, lo cual origina esa frase de «venía contigo». ¿No venía contigo? Que es tan graciosa como bochornosa. Esta última pelea es vergonzosa, que sí, que es necesaria para que muera Superman, pero es que la peli ya se había pasado de metraje hace un rato. Y claro, se muere Superman. Y digo yo, ¿esto se lo cree alguien? ¿Quién se va a creer que Superman muere? Es que ni aunque la peli hubiera fundido a negro, sin ese último segundo que da a entender que ha revivido, todos sabríamos que en la siguiente peli saldría, porque no es un pájaro, ni es un avión, es el jodido Superman. Así que, aunque su muerte regala planos de una belleza inigualables y muy similares a la bajada de la cruz de Jesucristo, nuevamente es un esfuerzo fútil, porque llega a destiempo. Y bueno, de aquí al fundido final, tan solo interesa la conversación de Batman con un ya calvo Lex Luthor, en el que el villano de Metrópolis, al borde de lo que parece la locura, dice: «El dios ha muerto y ya han doblado las campanas. Din 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 din, din 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 din». Y bueno, esto, unido al cuadro de su despacho que nos ponen en pantalla en ese momento, se intuye que el siguiente villano que llegará a las pantallas, o uno de ellos, será Darkseid. Una vez más, todo lo que parece arbitrario en esta película no lo es. Está todo, dentro de lo que cabe, bastante bien atado. En conclusión, mi conclusión es que Batman contra Superman es una película de superhéroes muy notable, que no viene mal acompañarla de la versión animada del regreso del Caballero Oscuro y de los cómics que por aquí he ido citando. Tiene una banda sonora que acompaña perfectamente, sobre todo los temas creados para los nuevos personajes, y que, si bien debería haber sido una película independiente y no un intento de precuela, porque se queda en eso, en un intento de precuela, será una película que irá encontrando poco a poco su lugar, como pasa con este director, al que aún muchos no le encuentran el punto.